A ver, ¿qué pasa cuando las reglas del juego, las que gobiernan el mundo, simplemente se rompen? Pues de eso vamos a hablar hoy, del colapso de un orden mundial que la verdad muchos dábamos por sentado. Esta cita, que es del analista Valentín Ciriaco Vargas, la verdad es que pone los pelos de punta y marca perfectamente el tono de lo que vamos a ver. Hablamos de un mundo donde la fuerza bruta, el poder, pasa por encima del derecho. Y es que vamos a viajar, por así decirlo, al momento exacto que, según este análisis, lo cambió todo, pero para siempre. Enero de 2026. Hay que quedarse con esta fecha, porque es clave. Según los análisis que estamos siguiendo, este fue el mes. El momento en el que las reglas del juego geopolítico, saltaron por los aires, definitivamente. Vale, pero la pregunta es obvia. ¿Cómo se llega a este punto? Pues todo parece empezar con un único suceso, un evento que funcionó como el detonante, el catalizador de toda esta fractura global. Hablamos del 3 de enero de 2026. Y fijaos en la cronología, porque es de vértigo. En menos de 24 horas se produce una operación militar que es, fulminante. Valentín Ciriaco Vargas la describe como el gran punto de inflexión, un momento que hizo añicos, literalmente, la idea de que había unas normas, unas reglas universales para ponerle límites al poder. El impacto de esto fue inmediato, sísmico. Es que esta acción no solo derrocó a un gobierno, lo que hizo fue dividir al mundo entero. Y al hacerlo, dejó al descubierto unas grietas profundísimas que en realidad ya estaban ahí en el sistema internacional. Y la reacción global, pues, fue la imagen perfecta de esa fractura. Olvidémonos de la idea de una comunidad internacional unida. Lo que vimos fueron bloques enfrentados. Por un lado, una condena rotunda, sin paliativos, de potencias como China y Rusia. Por otro, el apoyo abierto de algunos vecinos latinoamericanos. Y luego, algo muy revelador, lo que Vargas llama un silencio ensordecedor por parte de la Unión Europea. El consenso, simplemente, se había esfumado. Pero ojo, que esta fragmentación no fue solo entre los de siempre, entre adversarios. Se vio también dentro de las alianzas más clásicas. El ejemplo es clarísimo. La respuesta tan contundente del primer ministro británico, Keir Starmer, a Donald Trump, cuando éste le quitó importancia al papel de la OTAN. Aquello fue una señal, inequívoca, de que las tensiones dentro del propio bloque occidental eran muy, muy profundas. Y aquí llegamos a una paradoja que es, sinceramente, brutal. Mientras Europa callaba sobre lo de Venezuela, se quedaba totalmente fuera de juego en su propio patio trasero, por así decirlo. Las conversaciones de paz sobre Ucrania, ¿dónde se celebraron? En Abu Dhabi. ¿Y entre quiénes? Entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. A la Unión Europea es que ni le invitaron a sentarse a la mesa. Y claro, mientras una parte del mundo se desmorona, otra se va construyendo. A la vez que Occidente se fracturaba, potencias como China y Brasil se ponían de acuerdo para fortalecer su cooperación dentro de los BRICS. El objetivo: posicionarse como una alternativa sólida, una opción real para los países del llamado sur global. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles son las nuevas reglas en este mundo tan fracturado? Pues la respuesta, según este análisis, es bastante simple y bastante cruda. No hay reglas. Parece que estamos entrando en una nueva era, una que se define por la política del poder en su estado más puro. Analistas como Vargas señalan un concepto que es fundamental para entender todo esto, sobre todo las acciones de Washington: la vuelta de la doctrina Monroe, que para quien no lo recuerde es una política que en esencia viene a decir que América Latina es su esfera de influencia exclusiva, su patio trasero. Pero lo verdaderamente crucial aquí es cómo se ha actualizado esta doctrina para el siglo XXI. La excusa, la justificación, ha cambiado. Ya no es la lucha ideológica contra el comunismo, como en la Guerra Fría. Ahora la historia va de luchar contra los cárteles del narcotráfico. Pero el fondo, la lógica intervencionista, esa sigue siendo exactamente la misma. Y esto no es solo un tema militar, ni mucho menos. Se conecta con una tendencia mucho más amplia, algo que el propio Foro Económico Mundial identificó como la principal amenaza global a corto plazo, la llamada confrontación geoeconómica, que dicho en plata es cuando la economía se usa como un arma. Un ejemplo perfecto de este poder geoeconómico lo tenemos en la energía. Fijaos en el dato. Estados Unidos está a punto de controlar nada menos que el 85% de todo el crecimiento mundial en la producción de gas natural licuado. Esto le da una palanca de poder, inmensa. Sobre todo sobre Europa, que pasó de depender del gas ruso a depender del GNL estadounidense, que por cierto es bastante más caro. Claro, con este nuevo escenario, con estas no reglas, la competición entre las grandes potencias se expande. Ya no se lucha solo por tierra o por mar. Ahora la partida se juega en nuevos campos de batalla que van a definir el futuro. Y el primer campo de batalla, sin ninguna duda, es la tecnología. Mirad esta cifra del FMI.
que es para pensárselo. El 40% de los empleos del mundo están expuestos de alguna manera a la inteligencia artificial. Un auténtico tsunami, así es como lo describió la directora gerente en Davos. Y esto supone un cambio de paradigma total. En aquel foro de Davos de 2026, la inteligencia artificial dejó de ser vista como un juguete tecnológico, como algo espectacular y ya está. No, se convirtió en lo que se considera hoy una infraestructura crítica, o sea, un asunto de poder estatal y de seguridad nacional. Pero el siguiente campo de batalla, este no es digital, es físico. Y yo diría que hasta existencial, porque el análisis de Vargas plantea una pregunta que, la verdad, inquieta bastante. En vez de unirnos para solucionarla, ¿está la crisis climática creando nuevas oportunidades para el conflicto? Y el caso de Groenlandia es el ejemplo perfecto. Su deshielo, que es una tragedia climática en toda regla, es visto por las grandes potencias como un premio estratégico. ¿Por qué? Pues porque da acceso a minerales críticos, permite controlar nuevas rutas marítimas y ofrece una posición militar clave. El análisis llega a sugerir que Washington estaría dispuesto incluso a presionar económicamente a sus propios aliados europeos para asegurarse el control de la zona. Bien, ¿y entonces qué forma está cogiendo este nuevo mundo? Pues parece que el panorama global se está reorganizando en 3 grandes bloques. Y esto, claro, deja en el aire unas cuantas preguntas cruciales. El análisis de Vargas sugiere una división más o menos en 3. Primero, el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza. Su gran fortaleza sigue siendo su poderío militar, pero su punto débil es una legitimidad que cada vez está más cuestionada. Luego tenemos el bloque oriental euroasiático, con China y Rusia como líderes. Aquí la fortaleza es un poder económico que no para de crecer, pero su debilidad es que su proyección militar, de momento, es limitada. Y finalmente, un tercer bloque, un poco atrapado o neutral, donde estarían la Unión Europea o la India, potencias que por sí solas no tienen mucha autonomía, pero que, quién sabe, podrían tener el potencial de actuar como mediadoras. Y todo esto nos lleva a la que es quizá la ironía más cruel de todas, y que señalan las fuentes. Justo en el momento en el que más se necesita la cooperación de todo el mundo, más que nunca para hacer frente a la crisis climática, resulta que lo que se intensifica es la competición geopolítica, una lucha por los recursos de un planeta que encima está cada vez más degradado. Vamos a cerrar con esta reflexión final de Valentín Ciriaco Vargas, que creo que lo resume todo. El tablero geopolítico se ha movido por completo, ya no es el mismo. Así que la pregunta que queda en el aire y con la que termina este análisis es, bueno, ¿qué papel vamos a jugar? ¿Qué papel jugará cada nación, cada región en este nuevo y desde luego turbulento orden mundial? ¿Seremos jugadores o seremos simplemente las fichas? Vamos a meternos de lleno en la historia de 2 tragedias ferroviarias que han marcado a España. Aunque las separan más de una década, las une una misma pregunta, una que sigue en el aire. ¿Quién es el responsable? Hoy vamos a analizar estos 2 accidentes y la complicadísima búsqueda de justicia que han provocado. 45. Este no es solo un número. Son las 45 personas que perdieron la vida en el desastre de alta velocidad más reciente de España, el 18 de enero de 2026. 45 vidas que se apagaron en un solo instante. Fijaos en esta cronología porque es tremenda. Revela la velocidad con la que se desató el caos. Desde que el primer tren descarrila hasta que el segundo choca con él, pasaron solo 9 segundos. 9. Y en menos de una hora, los equipos de emergencia ya estaban luchando contra un escenario dantesco en una zona, además, de muy difícil acceso. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por el suceso que lo ha vuelto a poner todo sobre la mesa, el accidente de Adamuz, en Córdoba. Hablamos de la primera colisión de 2 trenes en toda la historia de la alta velocidad en España. Y ojo, porque lo primero que empezó a verse en la investigación es que esto no apuntaba a un error humano, ¿eh? Todo indicaba un fallo catastrófico de la infraestructura. La hipótesis principal es que un carril se rompió. De hecho, hay un dato que pone los pelos de punta. Los informes preliminares encontraron marcas en las ruedas de otros 3 trenes que habían pasado por ese mismo punto justo antes del accidente. La vía, al parecer, ya estaba avisada. Claro, un accidente así no es solo una tragedia. Es una señal de alarma para todo el sistema. De repente, la pregunta ya no era solo ¿qué pasó exactamente en Adamuz? La pregunta que empezó a hacerse todo el mundo ¿es realmente segura la red ferroviaria española? Y esa pregunta es pertinente porque, por desgracia, el accidente de Adamuz no parece un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón que, la verdad, es bastante preocupante. Más de 110. Esa es la cantidad de descarrilamientos que se han notificado en la red ferroviaria española desde 2019. 110 es una cifra que, como poco, nos hace pensar que hay problemas sistémicos, problemas que se repiten. Y por si fuera poco, la inquietud fue a más. Solo 2 días después de la masacre de Adamuz, un muro de contención se vino abajo cerca de Barcelona por las lluvias y provocó otro descarrilamiento mortal.
2 accidentes con víctimas mortales en 48 horas y los dos, de alguna forma, ligados a fallos en la infraestructura. Para entender de verdad la que se viene encima con el caso de Adamuz, es fundamental que echemos la vista atrás. Hay un precedente clave, un caso que lo cambió todo, el desastre de Angrois en 2013. El de Angrois fue uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España, 80 muertos, y su conclusión judicial, que llegó casi 13 años después, fue, por decirlo suavemente, enormemente controvertida. Y aquí está el kit de la cuestión. El contraste es brutal. Por un lado, el maquinista, que cometió un error humano, fue condenado. Y por el otro, el director de seguridad, la persona que supervisaba un sistema con unas lagunas de seguridad que ya se conocían, fue absuelto. La gente no daba crédito. Como es lógico, esa sentencia de Angrois abrió un debate social tremendo. ¿Dónde está la responsabilidad de verdad? ¿Es solo del individuo, de la persona que comete el último error, o es del sistema que permite que un solo fallo humano tenga consecuencias tan catastróficas? Hay una frase de Jesús Domínguez, que es superviviente y portavoz de las víctimas de Angrois, que resume a la perfección la indignación que sintió muchísima gente. Él dijo esto: que en un tren de alta velocidad el maquinista fuera el único responsable era un insulto a la inteligencia. Es que si analizamos lo que pasó en Angrois, vemos que es una cadena de fallos de libro. El sistema de frenado automático, el famoso ERTMS, estaba desconectado justo en esa curva peligrosísima. Y no solo eso, es que ya había advertencias por escrito de otros maquinistas sobre ese mismo riesgo. O sea, la distracción del maquinista fue, en realidad, el último y trágico eslabón de una cadena de negligencias que venía de mucho más arriba. De hecho, es que hasta una de las magistradas del propio tribunal lo dijo en su voto particular. Argumentó que el director de seguridad sí tenía responsabilidad, que no se había evaluado bien el riesgo y que conscientemente se le había pasado toda la responsabilidad al maquinista. Entonces, claro, viendo el precedente de Angrois, la pregunta es inevitable. ¿Qué les espera a las víctimas de Adamuz? ¿Cómo será su camino en la búsqueda de respuestas y de justicia? Pues todo apunta a que será largo y complicado. De momento, el caso de Adamuz ya se ha calificado como complejo. En lenguaje judicial, eso significa que la investigación va para largo. Y la gran diferencia con Angrois es que aquí el foco no está en un error humano. Aquí se va a mirar la infraestructura, el mantenimiento, la responsabilidad de las empresas. Se va a investigar a toda la cadena de mando. La palabra clave en este juicio va a ser imprudencia. Los tribunales van a tener que decidir si hubo negligencia por parte de los responsables del mantenimiento de la vía. Y no solo eso, sino qué grado de negligencia fue, si grave o menos grave, porque de esa distinción dependen las penas de cárcel y las inhabilitaciones profesionales. Para las víctimas y sus familias, la justicia se presenta en dos caminos paralelos, y ninguno es fácil. Hay una vía rápida, que es la del seguro obligatorio, que ofrece una compensación económica casi inmediata, pero limitada. Y luego está la otra vía, la de la responsabilidad civil. Esa es una batalla legal larguísima y agotadora para conseguir una reparación completa, un camino que les obliga a revivir la tragedia una y otra vez mientras se buscan culpables. Al final, la pregunta que nos dejan estas tragedias va mucho más allá de un caso concreto. ¿Estamos buscando un culpable para poder cerrar el capítulo y seguir adelante? ¿O de verdad queremos encontrar la causa raíz para evitar que algo así vuelva a ocurrir?